Bienvenidos a esta nueva oportunidad de conocer los planes de trabajo en Voz y Voto 2023 en tu presidente. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Fernanda? Así es, amigos. Vamos hoy a tener a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, quien nos tendrá que responder con respuestas claras, sencillas, como las que quiere conocer el país acerca de su plan de gobierno. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, amigos? Y por supuesto a toda la audiencia de TC a nivel nacional. Es verdad, 1 año y medio. Ese es el primer periodo que, en tal caso, quien aspire y gane en estas elecciones 2023 sea el presidente de la República de los ecuatorianos por este tiempo y tendrá que tomar acciones inmediatas. Pero por eso queremos también inmediatamente darle la bienvenida al candidato que hoy aspira a la presidencia de los ecuatorianos, Fernando Villavicencio Valencia. Adelante. Bueno. Hola, Gustavo. Yo, Gustavo, ¿cómo le va? Precisamente aquí, de frente a esta cámara, nos vamos a poder conversar con usted. Movimiento Gente Buena, ¿no? Construye. Gente buena construye. Gente buena construye. La gente buena construye. Gente buena construye. Eso este suena bonito. Perfil de candidato que está con nosotros, nuestro colega, ¿no? Sí, sí, sí. Colega, periodista y, Y todo. nunca dejaré de ser periodista y colega. Periodismo investigativo que luego le oyó a la Asamblea, pero veamos, ¿quién es Fernando? Yo vengo de la Virgen del Cisne, vea donde la Churona dice que usted está bendecido, pues está bendecido. Tienes que ir a mi tierra. A comer hornado al auseño. En la vida hay que ser puntuales y yo siempre he sido puntual. Vamos a la entrevista, etc. Estamos llegando al canal, nos vemos. A meternos donde las papas queman. Que Dios lo bendiga mucho. Nos vamos al maquillaje. Hagan conmigo lo que quieran. 5 arrugas menos. He cambiado, ¿cuánto? He bajado 2 años. ¿Sí dicen aquí en la costa Dios le pague? Sí, no todo el mundo, pero sí. Sí, no es un serranismo bonito. Dios le pague. Ok, Fernando, gracias por acompañarnos. De verdad, vamos Gracias a conversar, como lo decía hace un momento José, de forma directa, al grano, lo que cuesta, lo que vale, el tiempo que nos va a tomar. Y usted ha dicho una frase que mire que me la he copiado. Nunca más el Ecuador será un territorio de violencia. ¿No es una promesa muy amplia para un tiempo tan corto? En 1 año se puede hacer lo que no se ha hecho en 100 años. En 1 año y medio se puede hacer lo que no se ha hecho en 100 años. Todo depende de que haya un gobierno valiente, que no sea un gobierno de los que hemos tenido, un gobierno tembleque o tembleques, un gobierno que sea valiente como su pueblo. Así es que nada, María Fernanda, nada es imposible. Fernando, siempre se habla, hemos escuchado durante décadas promesas, y caemos en ese ámbito de las promesas, en 1 año y medio, tratar de cambiar las cosas. ¿Usted tiene algún plan específico? ¿Cómo va a manejar la situación, sobre todo en el plano social, de seguridad, económico? Un plan que nos pueda decir, miren, aquí tenemos el plan, esto va a ser mi gobierno. Ese es el problema del país. 200 años, los politiqueros de siempre le han ofrecido todo, hasta bajar el cielo, ponerlos en sus manos. Y esos mismos politiqueros y sus hijos son los que están ahora. Casi todos los de la parrilla tienen rabo de paja. Y cuando un gobierno, un presidente tiene rabo de paja, jamás puede cumplir lo que oferta. ¿Yo qué le ofrezco? Lo que el pueblo quiere. ¿Qué quiere el pueblo? Someter a las mafias. ¿A qué mafias? Del narcotráfico, de la minería ilegal que destruyen la biodiversidad, a las mafias de los sobornos que se han robado los recursos públicos de este país,
a la mafia del narcotráfico que financia a gran parte de los políticos de este país, como yo lo he demostrado, y yo creo que eso es posible con un gobierno valiente que corte la cabeza de la serpiente y no solo vaya cortando la cola. Mientras no haya un plan específico, no estamos cayendo en la demagogia, Fernando, nuevamente, porque cuando uno se prepara para llegar a un cargo tan importante como es la presidencia de la República, entonces, sí, entiendo yo que sus intenciones son muy buenas, pero lo que queremos ver los ecuatorianos son hechos. Vamos, queremos ver plan, cifras. José, eso es lo que yo vengo a hablar de Fernando. planes. Tenemos un plan construido con la mayor inteligencia de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y la policía en servicio pasivo, porque ustedes saben que ellos me apoyan. El 100% de la fuerza pública de este país en servicio pasivo apoya esta candidatura. ¿Qué hemos definido? Con oficiales de altísimo nivel. Primero, vamos a crear una policía de élite, una unidad de élite en la Policía Nacional, que es la Policía Antimafia. ¿Para qué? Para someter y desarmar a las estructuras delictivas que se han creado en este país, que son aparejadas, aupadas y financiadas por el narcotráfico. Con esta policía altamente especializada, con el apoyo de los Estados Unidos y la Comunidad Europea, reitero, vamos a someter a los narcotraficantes, a los estafadores, a los secuestradores, a las bandas de vacunadores que impiden que los pequeños emprendedores de este país puedan abrir su negocio. Esto no es nada difícil. Esto se lo puede hacer y lo va a hacer un presidente valiente. Desarmar a todos los violentos. Sin duda, Desarmar. Fernando, cuando usted hace diagnósticos de su experiencia en la fiscalización y su profesión de periodista le ha permitido hacer la lectura de su plan de gobierno, cifras contrastadas, con información verificada. Pero, ok, llegamos hasta el diagnóstico. El diagnóstico del país lo tiene muy claro en su plan de gobierno. ¿Usted ha leído el plan? Sí, está ahí, pero le antepone una palabra a todos, inclusive los 5 ejes. Seguridad, seguridad alimentaria, seguridad de educación. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de ese Ecuador de la inseguridad, de la violencia, de la corrupción, del empobrecimiento al Estado y al Ecuador seguro. Arranquemos entonces con una acción inmediata. Llegó en la fecha, Fernando ha ganado la presidencia de la República. Su primera acción sobre seguridad, ¿qué es lo primero que va a hacer usted? Disponer a las Fuerzas Armadas a través de decreto el control de todos los puertos y aeropuertos de este país, en particular los puertos de Guayaquil. Por estos ¿Bajo qué puertos, construcción jurídica sería eso? ¿Una ley? un decreto. Un decreto de estado de emergencia. En estado de emergencia. Vamos a tomar el control de los 10 puertos de Guayaquil por donde sale el 90% de la cocaína. Ningún solo contenedor saldrá contaminado. Aquí exportamos camarón, atún, pescado, flores y no exportamos cocaína. ¿Qué instalaciones deberían tener los 10 puertos para esto? Hay 8 puertos, no sé si usted debe saber, correcto, usted es un buen periodista. por eso. Hay 8 puertos privados que no tienen control. La policía no entra, las Fuerzas Armadas no entran. Y el país va a saber en los próximos días los dueños de esos puertos privados. ¿Le va a poner entonces a estos puertos, le va a poner toda la tecnología necesaria? Pero por supuesto, y ¿Por qué, principalmente Fernando? el control del Estado. ¿Pero por qué, Fernando, hay una secretaría supuestamente que analiza la energía atómica para estos escáneres? Y se han demorado 3 meses dentro de su... ¿Hay alguna cosa pendiente que quedó como asambleísta para fiscalizar sobre este tema de puertos? ¿Cómo puede poner a Satanás a vender escapularios? O amarrar al perro con longaniza, dicen en los barrios populares de Quito. No, señor. El momento en que haya un gobierno valiente que no esté vinculado al narcotráfico, este presidente lo va a hacer con nuestras Fuerzas Armadas. Primera y usted acción. me va a preguntar, segunda acción, ¿por dónde se transporta la cocaína a los puertos de Guayaquil y Frontera otros norte. puertos? Por las lindas carreteras con sobreprecio. ¿Se acuerda que ya no valen el día de hoy? Entonces vamos a poner un sistema de escáneres, ya he hablado con los expertos, en cada una de las carreteras y también escáneres móviles. Ah, claro, y vamos más arriba. Las Fuerzas Armadas de mi país van a enfrentar desde la frontera con Colombia toda la amenaza que existe de grupos armados como Oliver Sinisterra, que es el brazo armado que controla Fernando. el tránsito de la cocaína hasta el Ecuador. Entonces, las Fuerzas Armadas en la frontera, controlando las Dos carreteras, acciones que demoran. militarizados ¿Cuánto los tiempo cree puertos. usted que va a demorar esto hasta que...? A ver si ahora
sale la Yo quiero cocaína un por poco mi de país. precisión, porque usted ha dicho algunas cosas. Además, usted habló de una estrategia de prevención del delito, habló de una reserva de las Fuerzas Armadas, y mi pregunta es, ¿por qué ir con las reservas o con los miembros de las Fuerzas Armadas que están en situación pasiva, que no están trabajando ahora, y por qué no con los que están ahora trabajando? Con No, la yo voy a ir policía con los que activa? están ahora, ¿Pero voy a por qué ser el hace comandante en jefe. ¿Por qué hace referencia a los otros? A mí me llama la atención, solo quiero saber por qué. Porque ellos saben, sin duda, la reserva de la fuerza pública, en ellos hay un gran conocimiento y además hay votos, ¿no? Votos, claro. Por Por eso supuesto. le Y insistí toda en mi la fuerza pregunta. pública en servicio Si bien pasivo va a es votar cierto- por mí. Si bien es cierto, Fernando, que la inseguridad es el tema del momento, que hay problemas de inseguridad por todos lados, también es bien cierto que hay otras situaciones sociales a las que la ciudadanía desea conocer, desea que le respondan. Es verdad, el narcotráfico, la inseguridad en la ciudad. Pero más allá de controlar las fronteras, ¿qué va a pasar en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, en donde uno no se puede salir, donde lo está esperando el vacunador, donde hay un secuestro un día, al otro día al otro día se lo llevan, donde le disparan a cualquier persona? ¿Qué va a hacer usted en la práctica con eso? Muy aparte del plan macro que nos está Estas contando. expresiones como el microtráfico, los vacunadores, el secuestro express, se derivan de esta estrategia de guerra declarada por los narcos en contra de la sociedad y el Estado ecuatoriano. Por eso otro de los planes que vamos a implementar, ¿cuál es? Voy a poner simplemente una fecha, no es la fecha. Ok. Pongo simplemente esto por decir. En 90 días, Ya. en 90 días, todos los alzados en armas en contra de la sociedad y el Estado ecuatoriano entregan las armas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional bajo condiciones preferenciales. Si no lo hacen, serán sometidos con la ley y con las armas. ¿Eso incluye Solo así. ingresar a las cárceles? ¿Eso incluye ingresar a las cárceles Lo del de país? las cárceles tengo otra propuesta que nadie tiene, que Pero está aquí. Antes de que vaya a eso, yo quiero saber por qué esa propuesta que está ahí no está en su plan de gobierno. Porque dentro del plan están los términos generales del plan de la seguridad, pero ya como programas específicos o proyectos específicos, tengo más de 50 proyectos No, específicos. no es que se le ocurrió al andar, Fernando. No, para nada. Yo ando siempre bien informado. No, pero Ya. digo, porque no está en el Sí, plan sí, de sí. trabajo, No, no, entonces no, me no. quedó la duda. Usted es un periodista de investigación, siempre lo ha demostrado, Colega, ha hecho usted. una serie de cosas que ha sacado a la luz. Así es. Pero usted No son cualquier cosa. Gracias No, a mis por investigaciones están presos. correcto. prófugos. Pero usted debe saber la realidad de nuestra ciudad, debe haber investigado lo que está sucediendo en diferentes puntos, ¿verdad? Uno, como decía Maffer, las cárceles, o sea, el ciudadano común quiere saber qué tiempo, cuánto le va a tomar a usted bajar el índice delictivo realmente, porque hemos escuchado muchísimas cosas, que ya un operativo, que ya el Fuerzas toque Armadas, estado de excepción. toque de queda y estado de excepción, pero no funciona, no hay la medicina todavía que le haga bien a la ciudad, al país Y el tiempo. y el tiempo. Sí. Vea, cuando usted llega a un hospital y le mira el rostro a un médico y dice, este es un médico de verdad, usted tiene confianza. Cuando este país ve a un presidente de verdad, a un presidente valiente, a ver si las estructuras criminales no se les hace así. Solo digo porque desde ahí empieza, desde el ejemplo. Entonces, estamos hablando de que vamos a llevar adelante un plan, por ejemplo. ¿Cuál es el grito desesperado de las madres? De los sí, barrios que usted y yo conocemos, de los barrios populares de Guayaquil y de otras ciudades. La presencia del microtráfico. En mi gobierno, José, vamos a echar abajo esa tabla de consumo de drogas y vamos a crear un registro de consumidores en el marco de una política pública de salud. No vamos a perseguir a los consumidores. Vamos a impedir que los microtraficantes, que son aliados de los macrotraficantes, problema de salud. utilicen el consumo para traficar. Y de esta forma les vamos a dar seguridad a las madres de familia de los barrios populares de Guayaquil que hoy sufren una angustia terrible. Claro, porque es un diagnóstico de un problema de salud que luego se vuelve un problema de seguridad. Y dentro de ese eje que usted mencionaba, de ese diagnóstico, porque hay un médico que recibe en una consulta ambulatoria a un enfermo, pero hay situaciones ya de terapia intensiva en seguridad en el Ecuador, barrios totalmente tomados donde no entra la policía.
y el marco jurídico, y ahí es donde muchos hablan de un marco constitucional contemplativo para donde los derechos humanos están a favor de los delincuentes, donde le prohíben a un policía que ingrese en una persecución a un domicilio porque dicen no tienen una orden por medio, donde le dicen tiene que solicitar a la fiscalía que le emita una orden para que le comunique al narcotraficante que está siendo investigado, como en el primer día de la presidencia de Fernando Villavicencio, puede ser tan valiente para llevarse por encima todo eso, todos esos procesos que han sido engorrosos. Vamos a respetar la ley, vamos a respetar la Pero la ley nos impide, lo amarra. Y vamos a construir la ley que este país se merece. Primero está la gente, están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos y no los derechos humanos de los delincuentes. El momento en el que un ciudadano empuña un arma en contra del Estado, desafía a la sociedad y pretende poner de rodillas al Ecuador, ese rato ese ciudadano ha perdido sus derechos y será sometido con la ley y con las armas, así como me escucha. Fernando, ¿qué le parece a usted si escuchamos cómo las personas, las inquietudes que tiene la ciudadanía para hacerle? ¿Le parece? Encantado. Ok. Bien, continuamos aquí en Voz y Voto 2023, tu presidente. Fernando, vamos a escuchar algunas preguntas que la ciudadanía quiere hacer. Adelante. Señor Villavicencio, yo tengo un carrito del año 80. Quiero saber si su gobierno va a aplicar el plan Renova, sí o no. Señor Villavicencio, ¿cómo piensa usted erradicar la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano? Correcto. Empecemos por la segunda, que es la preocupación enorme. Vamos a enfrentar a la mafia judicial transformando la unidad de análisis financiero y control, que ahora es una dependencia pequeña de la Presidencia de la República, convirtiéndola en el poder más importante, en un motor poderosísimo para identificar a jueces y fiscales, entre otros. Pero ¿qué va a pasar con los jueces? Aquel juez que le regaló un habeas corpus a un narcotraficante y a un delincuente de cuello blanco y que aparece de la noche a la mañana, estimada señora, con una mansión y carritos de alta gama, saldrá un ROI. Ese ROI va a la fiscalía. La chatarrización. Sí. Pues vamos a impulsar eso. Obviamente aquella persona que quiera cambiar su carro, el Estado ecuatoriano impulsará un proyecto de asociación con las empresas, con los distribuidores de carros y ensambladores para facilitar que ellos entreguen estos vehículos y el Estado poder financiar con créditos rápidos y pequeños la modernización de sus vehículos. Es elemental eso. Correcto, correcto. Vamos a seguir hablando con Fernando Villavicencio aquí en Voz y Voto 2023, tu presidente. Hacemos una pausa y ya volvemos.